Buenas noches, Buenas noches. Buenas buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Bien, bueno, vamos a continuar con la clase de termodinámica. Ya vimos la mayor, bueno, no la mayor parte del contenido, tal vez un 60% del contenido. Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 3 del libro. Lo que hemos visto hasta ahora es capítulo 1 y capítulo 2. Vimos teoría, vimos conceptos, vimos algunos ejemplos desarrollados del libro, otros de la guía de ejercicios. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el capítulo 3. Y Eh, capítulo 3, Ingeniero, ¿sí? yo en la clase antepasada que se recibió no pude entrar y estaba viendo los videos y solo tengo una consulta rápido. Sí, Y es porque el voltaje específico se puede escribir de dos maneras, ¿verdad? Que tienen diferentes unidades cuando se le coloca un punto arriba. el, vol, Entonces, el flujo. perdón, es el Volumen. volumen específico, el volumen Ah, específico. sí, el vol. Este, Entonces, usted en una ecuación, la ecuación que daba solamente el volumen específico sin el punto arriba. Y Sí, usted cuando la sustituyó en la ecuación, puso el equivalente, pero con el punto arriba. Entonces, no sé por qué la igualdad. pero no fue en volumen. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver en esta presentación. Está solo que no me recuerdo cuál ejercicio fue. Es en el primer ejercicio de bomba, El primero de bombas. el anterior a este. Ahí, ya se pasó. Ahí, mire. Cuando usted sustituye, Ok. ajá, eso. Aquí yo tengo volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. Y al otro lado tengo metros cúbicos sobre kilogramos. Ahí da la relación de volumen sobre masa. Pero si en lugar de kilogramos yo pongo, en vez de kilogramos, pongo kilogramos por segundo con el punto, entonces mi volumen específico se convierte en tasa. Ya no es metros por kilogramo, ahora va a ser metros cúbicos por kilogramo. Va a ser como, ¿cómo lo puedo decir? Eh, digamos que es un volumen específico de un flujo másico pasando. No es un flujo másico estático en un recipiente fijo, sino que es un flujo volumétrico que yo puedo medir de una masa total contenida en un recipiente, pero que siempre está entrando y saliendo masa en una razón de una tasa de cuánto era aquí. Bueno, realmente eso era lo que necesitábamos, ¿no? Realmente eso era Sí, lo que necesitábamos. sí, pero la pregunta es porque ahí arriba dice volumen específico, o sea, a la par de P2 menos P1, dice volumen específico. Entonces, usted ahí ese volumen específico lo sustituye por la Ah, fórmula. perdón, aquí. Sí, ahí. Ok, Entonces, ¿por qué reemplazo este por ajá, este? sí, 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 exacto. Bueno, aquí vamos a ver dónde venimos. Venimos de la ecuación de trabajo igual a la diferencia de energías de masa que entran y salen. Pero yo mi masa aquí yo la tengo solo en términos de, o sea, no de tasa, sino de kilogramos. Pero yo necesito, para que me quede en kilowatt, yo lo necesito todo esto en forma de tasa. Y la forma de tasa es que mi flujo másico sea un flujo másico constante entrando y saliendo, una corriente. Entonces, yo cuando agrego puntos a cualquier símbolo es una tasa. Primero aquí yo tengo kilogramos, pero cuando ya le pongo el punto es kilogramos por, por segundo. Entonces, yo necesito esta ecuación que está acá. Yo de aquí yo puedo despejar la masa, pero en esta masa yo voy a obtener solamente kilogramos. Pero aquí yo lo necesito en kilogramos por segundo. Entonces, yo tengo que ver cómo al despejar para masa, me quede masa, pero en forma de taza, como yo lo necesito. Ingeniero, ¿Sí? creo que es que cuando usted sacó la taza de trabajo, no le puso el puntito al volumen específico, porque el Ah, trabajo y la masa sí tienen puntito, pero el volumen específico no lo tiene. Por eso creo que entonces se confundió el compañero. es más porque no le vamos a ver. Voy a salirme para poderlo editar.
¿A dónde me dice que no le puse el punto? Aquí. Ahí sí. Exacto, esa era la confusión, porque yo lo miraba Ah, sin el ya. punto y no sabía por qué había sustituido la ecuación que tenía el punto. ¿De dónde salió que Ahora lo haya, ya, lo haya sustituido? Sí, sí, entonces es más de, no es del concepto en sí, sino de que se queda perdido uno porque no le puse puntos, solo que ahorita se me trabó aquí está. sí, ya con eso sí, ya sé la relación, pues solamente era eso. Gracias. Solo era eso, pero voy a aprovechar aquí para volumen específico. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ahí sí quedan las dos ecuaciones. Sí, ahora sí, ahora ahora sí. sí, ¿verdad? Bueno, entonces era eso, era que faltaba el puntito. Sí, ahora que ya está más claro de dónde viene. Esta fórmula viene de que volumen específico en tasa es volumen volumétrico entre masa, pero flujo másico. Ahora sí está más claro. Bien, entonces ahora sí, capítulo de propiedades de las sustancias. Bueno, como paréntesis, recordándoles que el examen es el otro miércoles, ¿verdad? De este miércoles que viene a la siguiente semana. Creo que llevamos con un buen tiempo. Bien, entonces ahora vamos a ver propiedades de las sustancias puras. Eh, Aquí en sí lo que se va a resumir mucho el estudio es aquellas propiedades que quizás ya las hemos visto en física, como decir vapor, líquido y gas. Bueno, vapor, líquido y el cambio de entre una y a la otra, de líquido a vapor, de vapor a líquido, que es cambio de fase. Entonces, realmente ese va a ser la mayor parte del estudio de este capítulo. Vamos a ver esas propiedades de lo que son las sustancias, en el caso de sustancias puras, que el libro menciona que es aquella al cual la composición química, el cual mantiene una composición química en cualquier parte, como ser el agua, el helio, dióxido de carbono. Cuando dice que mantiene la composición química, es que el agua, como lo menciona, ya sea que esté en forma de vapor, en forma líquido, en forma sólido, su composición química siempre va a ser la misma, va a ser H2O, siempre va a ser la misma. El hecho de cambiar a líquido o vapor no lo va a hacer que cambie esa composición. Entonces, a eso que se refiere sustancia pura. Puede estar formado por varios elementos, siempre que esos elementos pues mantengan su composición química fija durante cualquier cambio, ya sea cambio de estado o que sus propiedades cambien, es decir, temperatura, presión. Mientras esa composición química se mantiene fija, esa propiedad de esa sustancia se va a llamar sustancia pura. Bien, entonces, bueno, también debe ser una mezcla homogénea, siempre que sean dos sustancias debe ser una mezcla homogénea. Para ¿cuáles son las primeras propiedades de las sustancias puras? Pues son las que hemos estado más familiarizados y es sobre su estado o sobre sus fases. Digamos, tenemos tres fases bien conocidas como lo son sólido, líquido y gas. El sólido, pues como vemos la imagen y recordando un poco, es aquella en la que las moléculas se encuentran fijas en una posición y no tienen demasiado movimiento. Por eso lo hace que su estructura sea sólida. Luego tenemos el líquido, que es el momento en que las moléculas giran un poco, pueden moverse un poco más y eso lo consideramos líquido. Pero en el momento donde las moléculas se mueven tan rápido que no hay un orden, chocan entre sí y eso incluso provoca un poco más de energía interna, en ese momento es un gas. Entonces, nosotros vamos a estudiar sobre todo la parte que tiene que ver con líquido y gas, porque en la aplicación de la termodinámica es la parte que muchas veces nos interesa más estudiar, el cambio de líquido a gas, que lo conocemos como vaporización o de vapor a líquido o de gas a líquido, que lo conocemos también como condensación. Entonces esa va a ser la mayor parte del estudio de este capítulo. Y vamos a, bueno, estos tres fases ya los conocemos bastante, pero ahora sí vienen otros conceptos que ya siempre van familiarizados con esas fases, pero que tienen que ver en los puntos intermedios o cuando se está cambiando de una fase a otra. Eh, el primer concepto es el proceso de cambio de fase. Son los procesos que llevan a una sustancia a cambiar de fase. Estas se dan
a presión y temperatura constante. Esta definición va a ser muy importante. Todo cambio de fase se da a presión y temperatura constante. Durante un cambio de fase yo no puedo tener una presión fija y la temperatura cambiando. O sea, deben mantenerse las dos constantes, solamente durante un cambio de fase. Esos cambios de fase, pues los podemos conocer también como ebullición, que es el proceso de cambio de líquido a vapor, que también vaporización, lo podemos, a veces lo llamamos así también, o cuando decimos hervir, cuando el agua está hirviendo, realmente lo que está es en ebullición o en cambio de líquido a vapor. Y el proceso contrario es la condensación, es el proceso de cambio de vapor a líquido. Solidificación, pues ya estaríamos entrando en la zona de sólidos, que es el proceso de líquido a sólido, y fusión, que es el proceso de sólido a líquido. Aunque la fusión a veces le llamamos cuando algo se está derritiendo, el proceso de sólido a líquido. Bueno, esos son 4 procesos de cambio de fases. Nuestro estudio tiene que ver o va a tener que ver con las primeras 2, porque son las aplicaciones para refrigeración, para ciclos de generación de potencia, para bombas de calor, lo que es la vaporización y la condensación. Esos son los 2 procesos que más vamos a estudiar. Bien, tenemos la ebullición, tenemos la condensación y tenemos ahora otros 2 conceptos, lo que es líquido comprimido y líquido saturado. Bien, imaginemos que, bueno, aquí están las definiciones. Líquido comprimido o enfriado es la sustancia que se encuentra en estado líquido y por debajo de su punto de cambio de estado de líquido a vapor. Y líquido saturado es la sustancia la cual se encuentra en el punto de iniciar cambio de estado a vapor o viceversa. Esto a nivel de texto. ¿Pero a qué nos referimos con líquido comprimido o enfriado? Imaginémonos que, bueno, cuando ponemos a hervir agua, en teoría debería hervir a 100 grados centígrados, pero por cambios de presión hierve un poquito menos, a 98 grados, y a medida nos vamos acercando a lugares altos con respecto a la superficie del mar, el agua hierve a menos temperatura. Digamos, en Tegucigalpa hierve a menos que en San Pedro Sula. Podemos andar en el rango de 97, 98, 99 grados centígrados. Pero imaginemos el momento que ponemos a hervir agua y empieza a hervir o empieza a entrar en ebullición. Justo en ese momento que el agua ya se calentó y justo cuando ya está empezando a hervir, ese punto exacto lo vamos a llamar líquido saturado. Y todo el proceso anterior de calentarlo, lo agarramos de la llave, está a 25 grados, lo ponemos a hervir, llega a 25, 30, 35, 40, 90, 95. Todo ese tiempo, que es el momento donde el agua no ha hervido ni ha empezado a hervir, lo vamos a llamar líquido saturado, líquido comprimido. Líquido comprimido o subenfriado. Pero en el momento que ya llegó a 98 grados y está a punto de que empiece a hervir, ese justo momento se va a llamar líquido saturado y en la cual se encuentra su punto de iniciar cambio de estado. Entonces, esa es la diferencia entre líquido comprimido y líquido saturado. Es decir, por así decirlo, el agua que nosotros decimos en las llaves es líquido comprimido o líquido subenfriado. Aún el agua caliente de las duchas es líquido comprimido o subenfriado, porque no están en el momento donde van a empezar a hervir. Otro concepto es muy similar. Ahorita ya hablamos cuando ponemos a hervir agua, se empieza a calentar, se mantiene como líquido comprimido y justo el momento donde llegó a 98 grados y quiere empezar a hervir es vapor saturado. Ahora imaginemos que si ese recipiente lo tenemos cerrado y podemos ver cómo el agua se va evaporando. Ya todo el líquido empieza a pasar a vapor hasta que el líquido va disminuyendo. Y justo el momento donde todo el líquido que teníamos ya se convirtió en vapor, justo en ese momento se va a llamar vapor saturado. Luego que ya se convirtió en vapor, lo seguimos calentando y la temperatura empieza a subir, se sigue calentando más y eso va a ser vapor sobrecalentado.
A eso lo vamos a llamar vapor sobrecalentado. La sustancia que se encuentra en estado de vapor y por arriba de su punto de cambio de estado de vapor a líquido. Es decir que cuando el agua que nosotros ponemos a hervir empieza a hervir, 98 grados como mencioné, y se mantiene cambiando de estado, se va a mantener siempre a 98 grados. Cuando todo se convirtió en vapor, va a seguir estando a 98 grados, pero como ya todo se convirtió en vapor, poquito más de calor que yo le suministre va a provocar cambio de temperatura porque ya se salió en su zona de cambio de estado. Entonces ahí decimos que está por arriba de su punto de vaporización o por arriba de temperatura de saturación, como lo vamos a conocer más adelante. Todo esto ya lo vamos a ver en forma de gráfico. Tal vez en forma de gráfico sea un poco, todavía más fácil interpretarlo. Entonces ya vimos líquido comprimido. Toda el agua que recibimos en las llaves es líquido comprimido. Cuando ponemos a hervir y ya está a punto de empezar a hervir, es líquido saturado. Luego cambia de estado y justo cuando ya todo el líquido se convirtió en vapor, lo vamos a llamar vapor saturado. Y después de que sigue calentándose más y incrementando temperatura, se va a llamar vapor sobrecalentado. Ahora bien, ya mencionamos que hay un momento, voy a regresar a diapositiva, hay un momento donde yo tengo líquido saturado, que es cuando empieza a hervir. Y hay otro momento que es vapor saturado, cuando todo se convirtió ya en vapor. Pero, ¿qué pasa con los puntos intermedios? Es decir, cuando ponemos a hervir agua, cuando empieza a hervir, no es instantáneo que se convierte todo en vapor, sino que hay un momento donde el nivel de agua empieza a bajar porque se está convirtiendo en vapor. Ese punto intermedio, donde una parte del agua que yo puse es líquida y hay otra parte que ya se convirtió en vapor y está en ese proceso, lo vamos a llamar mezcla saturada. Entonces, bueno, el libro menciona que las condiciones de líquido saturado y vapor saturado indican el punto donde la sustancia está a punto de iniciar un cambio de estado, pero está a punto de iniciar, pero no ha iniciado. Pero una vez que inicia y cualquier porcentaje de líquido que ya se convirtió en vapor, ya tengo dos fases. Y esa mezcla es líquido y vapor. Entonces a eso lo vamos a llamar mezcla saturada de líquido-vapor. Las dos fases que están mezclándose. En la mezcla saturada de líquido-vapor se tienen dos estados cambiando de uno a otro. Entonces eso es mezcla saturada. ¿Qué más podemos? Bueno, la mezcla saturada, como mencionamos hace un momento, creo que aquí. La mezcla saturada no es más que el momento donde se está dando el cambio de fase. Y como mencioné que es muy importante, si el cambio de fase se da a presión y temperatura constante, y la mezcla saturada en sí es un cambio de fase, entonces la mezcla saturada también se da a presión y temperatura constante. Aunque aquí no está, pero es un concepto que debemos manejar. Y a cada presión le corresponde una temperatura de saturación. Bien, ya sabemos que podemos tener líquido comprimido, líquido saturado, zona de mezcla, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Vamos ahora a la parte específica que hablamos, que es la zona de mezcla, o sea, cuando se está dando el cambio de estado, que ya empezó y no ha terminado, sino que está en el proceso de cambio de estado. Ya mencionamos también que ese proceso de cambio de estado se da presión y temperatura constante. Esa combinación de presión y temperatura constante, cuando se da el cambio de estado, lo vamos a conocer como temperatura de saturación y presión de saturación. Es decir, si alguien me dice que tengo agua con una temperatura de saturación de 98 grados, me está diciendo que está en la temperatura donde está empezando a hervir o ya está hirviendo. O si me dicen lo contrario, tengo agua a presión de saturación de una atmósfera. Me están diciendo que es la presión a la cual el agua está cambiando de estado. Entonces tienen el mismo concepto. Entonces la temperatura de saturación es la temperatura en la cual se da el cambio de estado de una sustancia. La presión de saturación es la presión a la cual se está dando el cambio de estado de una sustancia. La temperatura a la cual empieza a hervir una sustancia depende de la presión
En consecuencia, si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de saturación. Bien, este concepto, lo importante es saber que cuando yo le agrego la palabra saturación a cualquiera de las dos, estoy diciendo que es la temperatura, presión a la cual está cambiando de estado. Ahora bien, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. ¿Qué quiere decir? Veamos esta tabla. Esta tabla está en el libro. La pueden ver. No recuerdo si esta es tabla del agua. Sí, es tabla del agua. Imaginemos que el agua teóricamente debería hervir a 100 grados centígrados. Aquí está esta tabla. Temperatura a 2 centígrados, 100 grados centígrados. Pero el agua va a hervir a 100 grados centígrados cuando se encuentre a presión ambiente. La presión ambiente, a presión absoluta, va a ser 101.4 kilopascales. Es decir, el agua hierve a 100 grados centígrados en teoría cuando se encuentra a 101.4 kilopascales. Pero esta presión solo se da a nivel del mar. Esta es la presión atmosférica. ¿Qué pasa si yo quiero provocar un cambio de estado, pero cambio la presión? Imaginemos cuando nos vamos a alturas mayores, a San Pedro Sula, a Comayagua, a Ciguatepeque, a Tegucigalpa. A medida que yo voy subiendo, el agua hierve a menos temperatura, tal vez a 98 grados. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, ya sabemos que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Y también por aquí dice, si la presión es constante, la temperatura de saturación es constante. Nada más que aquí yo le puse ebullición. Pero si la presión cambia, también va a cambiar la temperatura. Es decir, que si yo me voy a alturas donde la presión es 98 kilopascales, también su temperatura de saturación va a cambiar. Puede ser que sea 99, 98 grados centígrados. Y por eso es la razón que en ubicaciones geográficas más altas, el agua no hierve a 100 grados centígrados, hierve a menos. ¿Por qué? Porque ahí la presión atmosférica trabaja como presión de saturación. Y si esa presión yo la bajo, entonces su temperatura a la cual hierve también va a bajar. Entonces esa es una razón por la cual tengo variaciones aparte de 100 grados para que el agua hierva. Ahora vámonos en los casos extremos, donde yo duplico la presión. Imaginemos que ya mencionamos que a 101 kilopascales el agua hierve a 100 grados centígrados. Si yo duplico, o vamos aquí al ejemplo, si yo multiplico esto casi 5 veces, llego a alrededor de 476 kilopascales. Obviamente para lograr eso ya no es con presión atmosférica, ya es, ahí ocupo un equipo mecánico. Para llevar a 476 kilopascales, el agua va a hervir a 150 grados centígrados. Es decir, que yo puedo tener 130 grados centígrados en el agua, pero todavía va a estar líquida, no se va a estar evaporando. Un efecto de subir el agua de saturación es cuando nosotros tapamos una olla donde ponemos a hervir y le ponemos una tapadera. El peso de esa tapadera provoca una sobrepresión mayor a la de 101 kilopascales, puede ser que llegue a 105. Entonces el agua hierve un poquito más arriba. Y para cuestiones de cocina, de cocimiento de alimentos, eso ayuda un poco. Entonces hierve un poquito más, digamos que 103 grados centígrados. ¿Qué pasa si yo destapo esa tapadera de forma rápida? Bueno, hay que tener cuidado porque nos podemos quemar, porque empieza a burbujear de forma rápida. ¿Pero por qué pasa eso? Porque de forma rápida el agua baja a 101 kilopascales, por lo tanto su punto de ebullición baja a 100 grados centígrados. Y si ya se encuentra mayor a la temperatura, se da una evaporación algo rápido que si uno no tiene cuidado se puede quemar. Ese es uno de los efectos. Otro efecto es, si con un elemento mecánico yo puedo provocar una menor presión, digamos 7 kilopascales, el agua va a hervir a 40 grados centígrados. Incluso si yo bajo lo suficiente la presión, o sea, creo vacío, digamos a 0.87 kilopascales. Si yo tengo una bomba de vacío y creo esta presión o de esta depresión, el agua va a hervir a 5 grados centígrados.
Aunque para nuestra percepción 5 grados centígrados sea algo helado. Bueno, casi en punto de congelación. Pero realmente, como yo estoy bajando en la presión, aunque el agua esté fría, desde nuestro punto de vista esté fría, el agua va a hervir. El agua va a hervir, aunque es un efecto físico del agua. Eso pasa también con las bombas. Cuando las bombas succionan y bajan mucho la presión, el agua empieza a hervir y se crean unas burbujas que en campo se le conoce como cavitación. Entonces, es un efecto de bajar la presión. Entonces, todo esto está para, todo esto lo que hemos hablado es para conceptualizar lo que es temperatura de saturación y presión de saturación. Siempre y siempre que yo tenga una presión de 101.4 kilopascales, siempre el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Yo no puedo tener agua a 101.4 kilopascales y que hierva a 90 grados. Eso no ocurre porque ya a esta presión le corresponde esta temperatura. A una presión de 101 kilopascales le corresponde una temperatura de saturación de 100 grados centígrados. A una presión de 1555 kilopascales le corresponde una temperatura de saturación de 200 grados centígrados. Eso siempre va a ser fijo. Cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Para yo poder cambiar eso, yo tendría que cambiar la composición de la sustancia. Y una de las cosas que logra eso es cuando yo le agrego sal a la sustancia, al agua. Cuando yo le agrego sal al agua, esta puede congelarse un poquito menos que a 0 grados centígrados. Entonces, es la única forma de poder yo modificar esa combinación. Tengo que modificar la composición química de la sustancia. Pero ya no sería una sustancia pura. Entonces, eso es para conceptualizar temperatura de saturación y vapor de saturación. Entonces, vamos a ver todo eso que acabo de hablar a nivel de texto. Vamos a verlo ahora con imágenes. Volvamos al ejemplo. Imaginémonos, ¿dónde comienza este? Sí, esta es la primera. Imaginemos que tenemos un recipiente a una presión atmosférica, una atmósfera que equivale a 101.4 kilopascales y una temperatura de 20 grados centígrados. Imaginémonos que es agua nuevamente. Lo tenemos en un recipiente y le empezamos a proporcionar calor. Puede ser el equivalente cuando ponemos el agua a hervir. Yo le suministro calor, su temperatura empieza a subir, 20, 30, hasta que llega a 100 grados centígrados. Siempre una atmósfera. Aquí el agua está a punto de empezar a hervir. Y ese momento exacto es el que yo llamo vapor saturado, como lo acabamos de mencionar. Luego yo le sigo suministrando calor, pero como su proceso está en cambio de estado, su presión y temperatura se mantienen constantes y llegamos al estado 3. Su temperatura y presión es la misma, pero lo que ha cambiado es que hay más masa que se ha convertido en vapor. Lo sigo calentando y este nivel de líquido va a empezar a bajar porque todo se está convirtiendo en vapor. Se mantiene a presión constante. Le sigo suministrando calor hasta que llego al punto 4, que es donde toda la masa de líquido ya se convirtió en vapor. Ahí yo tengo vapor saturado. Pero yo le sigo suministrando calor y como ya no está cambiando de estado, ahora su temperatura sí va a cambiar hasta que llega a 300 grados centígrados. En ese momento es vapor sobrecalentado. Entonces esta es otra forma de ver todo el texto que acabamos de ver. Ahora veámoslo en forma de gráfico. Aquí hay un gráfico que lo vamos a usar bastante. Un gráfico donde yo puedo modelar el proceso. Este proceso en imágenes lo puedo modelar en forma de un gráfico. Donde en un eje vertical tengo temperatura y en un eje horizontal tengo volumen. Digamos, volumen específico. Imaginemos que empezamos con el estado 1, que habíamos dicho que tenemos el estado 1, 20 grados centígrados, y tenemos líquido. En este momento es líquido comprimido. ¿Por qué? Porque está por debajo de su punto donde empieza a hervir. El agua
a presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados, teóricamente. Entonces, si yo le suministro calor, yo me muevo en este eje vertical, pero los líquidos también tienen una expansión volumétrica, pequeña, pero la tienen. Entonces, si tengo esa expansión volumétrica, yo voy a tener un movimiento también en este sentido. Pequeño, aunque aquí esté exagerado, solo por términos de ilustrarlo. Entonces, yo me voy a mover en una diagonal ascendente. Hasta que llegue un momento donde la temperatura ya llegó a 100 grados centígrados, que corresponde a esta línea. Pero aquí, justo donde ya llegó a 100 grados centígrados y está a punto de hervir, es líquido saturado. Una vez que ya pasó y le sigo suministrando calor, llegó al estado 3, en este punto. Ese estado es donde yo estoy cambiando, como he dicho, ese proceso donde yo estoy cambiando de líquido a vapor. Como ya mencionamos, se da a temperatura constante y por lo tanto el gráfico no se va a mover de 100 grados centígrados, se va a mantener horizontal. Pero sí sabemos también que el vapor es mucho o es menor, es menos denso que el líquido. Por lo tanto, va ocupando más volumen. Se empieza a evaporar líquido, pero el volumen que ocupaba un porcentaje de masa cuando pasa a vapor ocupa mucho más volumen. Entonces, sí me muevo en este sentido, en el sentido del volumen. Entonces, yo tengo este proceso de derecha a izquierda, convirtiendo líquido en vapor. También ya mencionamos que ese proceso lo vamos a llamar mezcla saturada o zona de mezcla o zona de saturación, podría ser otra forma de llamarla. Hasta que llegamos un momento al estado 4, donde toda esta masa que tenía yo de líquido se convirtió en vapor, siempre a 100 grados centígrados, y es el punto 4. Ahí yo tengo vapor saturado. Cuando ya convertí todo en vapor, si yo le suministro más calor, ya me salí de la zona de mezcla. Entonces ahora sí puedo tener cambio de temperatura. Entonces me vuelvo a mover en el eje vertical y me sigo expandiendo. Entonces nuevamente tengo una forma en diagonal ascendente. Pero ya aquí estoy afuera de la zona donde yo estaba convirtiéndome de líquido a vapor. Y esta zona la llamo vapor sobrecalentado. Ahora bien, yo este proceso lo hice pensando que partíamos de agua fría, la calentamos, empieza a hervir, se cambia de estado, es completamente de vapor y se sigue calentando. Pero el mismo proceso lo puedo tener al inverso, es decir, tener vapor sobrecalentado, lo dejo al aire libre para que se empiece, bueno, un recipiente cerrado, pero al aire libre para que se empiece a enfriar. Va a perder calor hasta que llega al punto 4. Aquí lo que va a pasar es que se va a condensar. Se va a condensar, pero vuelve a ser una zona de mezcla. La zona de mezcla es la zona donde estoy cambiando de estado, pero puede ser de líquido a vapor o de vapor a líquido. En este caso empieza a condensar hasta que todo se convirtió en líquido. En ese momento nuevamente es líquido saturado. Y si se sigue enfriando, va a perder más energía en forma de calor, va a bajar su temperatura hasta que llegue a estar nuevamente frío. Y ahí nuevamente es líquido comprimido. Entonces esa es las propiedades de la sustancia en cuanto a las fases para este capítulo. Ese proceso que yo acabo de mostrar aquí, esta línea, yo la puedo realizar a diferentes presiones. Por ejemplo, esta fue para una presión de 1 atmósfera. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo, pero a una presión más alta, digamos 2 atmósferas? Yo lo que voy a hacer es que me voy a correr un poquito más, porque a 2 atmósferas puede ser que el agua hierva a una temperatura mayor. Entonces esta línea horizontal estaría más arriba. Por el contrario, si yo bajo la presión a 0.5 atmósferas, o sea 50 kilopascales aproximadamente, puede ser que yo hierva a unos 50 grados centígrados. Entonces esta línea horizontal estaría acá abajo. Entonces yo así puedo ir armando un gráfico que lo vamos a usar bastante también, que es este gráfico en caso de temperatura-volumen. También puede ser temperatura-entalpía, temperatura volumen específico
Puede ser presión entalpía, puede ser presión entropía. Hay diferentes formas de hacer este gráfico. En este caso, pues siguiendo el mismo ejemplo anterior, tenemos el de temperatura, volumen específico, tenemos las líneas punteadas, la de abajo podría ser exactamente la misma que la anterior. El anterior, el agua hervía a 100 grados centígrados, porque el proceso lo hacía a 1 atmósfera o 101.4 kilopascales. Y ya sabemos que a 101.4 kilopascales el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, imaginemos que esa línea es la línea punteada de abajo. Si yo duplico esta presión, yo voy a tener una presión mayor a la atmosférica en este caso. Y la temperatura de cambio de estado se va a dar arriba del anterior. Es decir, este punto de aquí era 100 grados centígrados, pero ahora como tengo mayor presión, el agua puede ser que hierva a 150. Entonces, esta línea estaría más arriba. Incluso si sigo subiendo la presión, puede ser que yo quede en este punto y voy a estar más arriba. Por lo contrario, si yo a la presión original yo la reduzco, yo voy a hervir a unos 50 grados centígrados el agua. Entonces, esta línea horizontal estaría acá abajo. Entonces, imaginémonos esos puntos donde comienza y termina esa línea horizontal a diferentes presiones. ¿Esos puntos cuáles son? Son los puntos de líquido saturado y vapor saturado. Si yo me muevo, esos puntos se mueven. Si en el caso, si me muevo hacia arriba, se van acercando. Entonces, esos puntos yo los puedo modelar en otro gráfico que tiene una forma de campana. Ese gráfico me va dando dónde se dan los puntos de líquido saturado y vapor saturado si me muevo o si voy modificando la presión. Entonces, esta es la zona, este es el gráfico que vamos a utilizar para encontrar o graficar propiedades, procesos de propiedades de las sustancias al final de, bueno, sería creo que el lunes. Lunes, martes, sí, lunes y martes podría ser. ¿Qué podemos ver en esta campana? Todas las propiedades que acabamos de hablar. Si yo estoy al lado derecho, o perdón, al lado izquierdo de esta campana, voy a estar en la zona donde yo tengo líquido comprimido. Si me voy al lado derecho, voy a estar en la zona de vapor sobrecalentado. Si estoy al lado izquierdo, pero justo en esta línea, yo voy a tener líquido saturado. Y si me voy al lado derecho, justo en la línea, voy a tener vapor saturado. Si estoy adentro, entre las dos líneas, pero adentro, sin tocarlas, voy a estar en la zona de mezcla. Zona de mezcla líquido-vapor. ¿Qué más podemos tener aquí? Bueno, hay un punto donde no se sabe qué sustancia tengo o qué fase tengo. Ya vimos que si yo voy subiendo de presión, el punto de líquido saturado con el de vapor saturado empieza a acercarse, empieza a acercarse, empieza a acercarse hasta que llego a este punto. Ahí coincide el punto de líquido saturado con el punto de vapor saturado. ¿Qué es lo que pasa? La zona de mezcla casi no existe. Entonces el punto crítico es un punto donde yo puedo tener el cambio de líquido a vapor sin pasar por esta zona de mezcla. O sea, se da tan rápido el cambio de estado que en un momento puedo tener líquido y en otro momento puedo tener vapor de forma espontánea. Bueno, entonces esta es el gráfico de propiedades de la sustancia. También mencioné que yo puedo tenerlo en un eje temperatura y en otro volumen. También lo puedo tener en un eje presión y en otro volumen. Entonces, nada más que cambia un poco. Los procesos aquí son indicados con una línea punteada siguiendo la presión. En el otro no. El proceso es con una línea punteada siguiendo la temperatura. Y los mismos conceptos son los mismos. Tenemos líquido comprimido, vapor sobrecalentado, vapor saturado, líquido comprimido y la zona de mezcla. Esto va a ser importante también para los ciclos de potencia de Rankine en termo 2 y ciclos de refrigeración, aire acondicionado, creo que también, plantas de vapor y refrigeración y transferencia de calor. Bien,
Bueno, tabla de propiedades indirectamente ya hablamos. Es cuando hablamos de la temperatura de saturación y presión de saturación. Las tablas de propiedades a mí me dan, son las que están al final del libro. Son las que me dan a mí las propiedades de temperatura de saturación, presión de saturación. Aquí hay otras columnas que yo no las extraje, pero que me dan volumen específico, me dan entalpías, me dan entropías, me dan energía interna. Entonces, esas tablas las vamos a utilizar bastante a partir de este parcial, o de este tema, perdón. Vamos a utilizar bastante. Entonces, están al final del libro. En su momento los vamos a usar. Pero son las propiedades las tablas que resumen todas las propiedades que acabamos de hablar. Y ahí en su momento vamos a aprender a usarlas. Esas eran propiedades en cuanto a las fases de una sustancia, pero hay otras propiedades que ya son relacionadas a la energía de una sustancia. Y la primera de ellas, pues, es la entalpía, que es una forma de medir la energía contenida en una sustancia. Bien, contenido de calor total de una sustancia a determinadas condiciones. Es una forma que podemos conocer la entalpía. Es una propiedad que nos va a ayudar a saber cuánta energía gana un sistema, cuánta energía entrega un sistema, cuánto trabajo realiza, cuánto trabajo consume, cuánta potencia genera, cuánta potencia consume. Eso es, eh, para esos cálculos vamos a utilizar algo que se llama entalpía. Luego de basarnos en balances de energía para llegar a lo que es la entalpía. Es una sustancia, combinación de propiedades de energía interna y energía de flujo de una sustancia representada como, bueno, aquí está la fórmula, H minúscula es el símbolo para la entalpía, U minúscula es el símbolo de energía interna y presión por volumen, eh, eh, que nos va a dar kilojoules por kilogramo. Nuevamente, si yo lo multiplico por un flujo másico, o perdón, por una masa, en el caso que fuese una masa constante, yo voy a tener kilojoules. También lo podemos ampliar y si lo multiplico por kilogramos por segundo, sean flujos másicos, yo aquí tendría un H con un punto. Tendría watts o kilowatts. Bien, entonces eso es la entalpía, contenido de energía de una sustancia. Casi siempre está relacionado a un contenido de calor. Bien, eso es entalpía. También está en las propiedades, en las tablas de propiedades del final del libro. Otra propiedad es el volumen específico. Esta sí ya la hemos usado. Esta quizás es un poco más fácil de interpretar. Es volumen sobre masa, a metros cúbicos sobre kilogramos. Bien, nosotros podemos tener, dependiendo en la fase que se encuentre una sustancia, podemos tener 3 volúmenes específicos. No es suma de ellos, sino que puedes, la forma de llamar a ese volumen específico. Tenemos B sub F, B sub G y B sub FG. ¿Qué significa cada subíndice? Pues va relacionado a la fase en que se encuentra una sustancia. Digamos, si la sustancia se encuentra en líquido saturado, pues su volumen específico va a ser B sub F. Pero si la sustancia se encuentra como vapor saturado, su volumen específico va a ser B sub G. Y la diferencia de ambos va a ser B sub FG. Entonces, voy a regresar solo para ver un poquito esta parte. Digamos que aquí. Aquí cuando vimos el proceso de hervir el agua en forma de gráfico, hablamos que en este punto yo tengo vapor, líquido saturado y en este punto yo tengo vapor saturado. Lo que no mencioné es que si en el punto 2 yo me vengo hacia abajo, voy a obtener un valor del volumen que tiene la sustancia en ese momento. Llámese 3 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, como esos 3 metros cúbicos por kilogramo se encuentran cuando la sustancia es vapor saturado, entonces que este va a ser volumen específico B sub F. F va a ser alusión a vapor saturado, perdón, líquido saturado. Pero cuando la sustancia se convirtió en vapor, es vapor sobrecalentado. Y si yo me vengo hacia abajo, voy a obtener otro volumen específico.
Voy a tener otro porque al cambiar estado a vapor, pues se expandió y incluso lo podemos ver en las imágenes. El volumen específico del vapor va a ser mayor que al del líquido porque el vapor es menos denso. Entonces, imaginémonos que son 15 metros cúbicos por kilogramo. Si yo me vengo hacia abajo, 15 metros cúbicos por kilogramo, ese va a ser el volumen específico cuando me encuentre con vapor saturado y va a ser su índice G, V sub G. La G va a hacer alusión a vapor saturado. Y si en el punto 4 yo tenía 15 y en el punto 2 yo tenía creo que 3, la resta de 15 menos 3 es igual a 12. Y ese va a ser V sub Fg, la diferencia de vapor saturado, perdón, volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado. Entonces, eso es estos subíndices de acá. V sub F, el volumen específico cuando empieza a convertirse en vapor, que yo mencioné que eran 3 metros cúbicos por kilogramo de ejemplo. V sub G, cuando ya se convirtió todo a vapor, que yo mencioné que eran 15 de ejemplo. Y V sub Fg es la diferencia entre ambas, o sea, 15 menos 3, y eso va a ser igual a 12 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, eso es volumen específico de una sustancia. Bien, bueno, con esto terminaríamos para no cargar ya más contenido. Bueno, contenido por hoy. Así como yo tengo un volumen específico de líquido saturado, un volumen específico de vapor saturado y la diferencia de ambas, eso mismo voy a tener con la entalpía. Es decir, que voy a tener un H sub F, un H sub G y un HFG. Si es similar, quiere decir que HF va a ser la entalpía que tiene la sustancia cuando se encuentra como líquido saturado. Y H sub G va a ser la entalpía que tiene la sustancia cuando se encuentra como vapor saturado. Y H sub Fg va a ser la diferencia entre los dos. Lo mismo que en volumen específico. Y así como puedo hacerlo con volumen específico y con entalpías, también lo puedo hacer con energía interna y con entropía, que va a ser un tema del último capítulo. Entonces, bueno, nos quedamos por aquí. Mañana vamos a seguir con conceptos de calidad y creo que ya casi vamos a terminar. Vamos a hablar sobre las propiedades de las sustancias, explicarles un poco cómo sacar los datos y luego los ejemplos. Y en los ejemplos les vamos a enseñar a interpolar y a extrapolar, que es algo que nos va a servir bastante también para estar utilizando tablas. Entonces, si hay consultas, podemos hacerlas. Si no, pues nos vemos mañana. Ingeniero, dijo que si le echábamos sal al agua iba a, bueno, más o menos iba a llegar a punto de ebullición. Y de igual forma, con otras sustancias, si le mezclamos alcohol, digamos, va a ser menos temperatura para que llegue a punto de ebullición y asimismo para que cambie de estado en lo que es sólido, ¿verdad? Sí, sí, mientras yo cambie la composición, una vez que al agua le agrego alcohol, ya cambia su composición. Entonces, ya no es necesario que se cumpla de que va a hervir a 100 grados, pues es que hierva a otra temperatura. Y lo de las sales es que incluso uno lo hace a veces por, por ver el efecto, es cuando ponemos a congelar agua. Obviamente el agua congela a 0 grados centígrados, pero cuando le mezclamos sal, ya cambiamos su composición química. Y si mal no recuerdo, cuando mezclo sal, el agua se congela a menos temperatura, o sea, ya no se congela a 0 grados, puede que congele a menos 3 grados centígrados, o sea, a grados bajo cero. E incluso en aplicaciones de aire acondicionado donde hay climas que se congelan, mezclan el agua con alguna salmuera para que hierva a menos temperatura. Entonces, sí, ese es el efecto de hacer esa mezcla. Al hacer la mezcla, o modifico la composición química y podríamos decir que aunque siga siendo agua, pero ya de manera estricta no es la misma sustancia. Ya sus temperaturas de saturación son diferentes a las que tendría si fuese totalmente agua. Entonces sí, así es, ese sería el efecto. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, bien, entonces continuamos mañana.
Nos vemos mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.